al mejor plazo. Pero lo más importante es que no te pide garantía. Levántate mi pyme y acércate a cualquier sucursal para conseguir tu crédito. Banco del Pacífico, con la garantía de CFN, sujeto a análisis. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete con 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Fabián Corral Burbano de Lara, un reconocido jurista, un reconocido columnista nacional e internacionalmente, pero quizás lo más importante, un reconocido patriota, siempre pensando en los problemas profundos del Ecuador. Hace poco, antes de las elecciones, nos hacía reflexionar sobre los comicios y decía, de cada uno de nosotros depende. Quiero empezar, vamos a ir al tema de fondo del país, los grandes desafíos, con un mensaje que también puso después de las elecciones. Dada la coyuntura de los comicios presidenciales, nos decía el doctor Fabián Corral, los resultados electorales le plantean grandes retos al gobierno y a la asamblea, y también a nosotros. Hay que asumir el triunfo con serenidad y con compromiso. Es un reto a nuestra inteligencia social, a nuestra capacidad de actuar. En consecuencia, de nosotros también depende que sea el inicio de un mejor tiempo y que este evento no se diluya entre la comodidad y los intereses de los unos y la demagogia de los otros. Porque penosamente, doctor Corral, ahora hay una herramienta tecnológica que tiene obnubilado a los ecuatorianos porque mucha noticia falsa circula, como son las redes sociales. ¿Cómo enfrentar este desafío de país? Doctor Fabián Corral, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. En primer lugar, le agradezco mucho la invitación, siempre cordial de su parte, y agradezco la atención de los radioescuchas para hacer algunas reflexiones en torno a los resultados electorales que hemos tenido en el 13 de febrero, es decir, el 13 de abril. Del mes de esos días, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer algunos apuntes iniciales que expliquen de alguna manera esta especie de sorpresa que se produjo, sobre todo por la diferencia porcentual entre el primer candidato y la segunda candidata. Y las razones que probablemente podrán haber habido para explicar esta novedad electoral. Pero más allá de eso, Miguel, creo que es importante, y ya se han hecho bastantes análisis sobre esta coyuntura y sobre los resultados electorales. Más allá de eso, yo creo que hay que pensar un poquito en qué situación estamos actualmente en el país. Es decir, ¿qué espera el país? Y me refiero al país profundo, no me refiero al país político. En este caso quisiera yo hacer una distinción entre lo que es el país político, con todas sus instituciones, con todo el ejercicio del poder que de alguna manera están realizando, y el poder, el Ecuador de verdad, diría yo, el Ecuador que trabaja, el Ecuador que espera, el Ecuador que se siente agobiado por la incertidumbre, por la violencia, por la falta de perspectivas, por la falta de empleo. Entonces creo que el reto que nos plantean estos resultados constituyen una especie de un lugar distinto, un asunto diferente, un momento que vale la pena reflexionar para no quedarnos en el simple análisis de la coyuntura, ¿no es cierto? Entonces yo decía que el Ecuador necesita, por lo pronto, aspiraría el Ecuador a ser un país en el que sea imposible el odio. Yo diría que esto probablemente es una utopía, pero planteémonos, el Ecuador lamentablemente ha venido girando a causa de las incidencias políticas, de los apetitos políticos,
y de las prácticas electorales en torno a posiciones que no son solamente de competencia legítima de candidatos que quieren optar por una determinada posición o por un determinado espacio de poder. Lamentablemente la política se ha convertido en un espacio de odios. No tenemos aquí disputas políticas, tenemos ya algo mucho más serio, tenemos odios sociales. Ese camino no conduce a nada, ese camino conduce al descalabro, a la enemistad, a la mano armada de piedras y no a la mano extendida. Entonces, creo que es un momento de reflexión. Pero claro, para partir de para hacer propuestas concretas de esta reflexión, hay que, en primer lugar, yo diría, serenar un poquito los ánimos. Es natural que los triunfadores estén exaltados y que los perdedores estén terriblemente frustrados. Cada cual tiene sus razones, cada cual tiene su conciencia, cada cual tiene sus entusiasmos y cada cual tiene sus planes. Pero más allá de eso está lo que se llama la sociedad civil, es decir, estamos nosotros, los que votamos por el uno y los que votaron por el otro. Entonces me parece que el reto, como decía yo en una nota que hice circular, el reto es para todos nosotros. Primero, para el presidente de la República, porque tiene un encargo enorme. El país le ha confiado 4 años de su destino y obviamente el presidente está en la obligación jurídica y moral de actuar en consecuencia. Está comprometida también la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe, yo diría, asumir los resultados de las elecciones del pasado 13 de abril en el entendido de que aquí existe un clarísimo mandato popular. Y en función de ese mandato popular tiene que actuar la Asamblea. De manera que la Asamblea ya debería dejar de ser un espacio de bloqueos, en que simplemente se trabaje para hacer la vida imposible al gobernante o para plantear los proyectos que les interesa a un determinado grupo de asambleístas. La Asamblea está llamada en este momento a hacer un replanteo de sus posiciones. No puede ser la Asamblea simplemente un portavoz o un altavoz de determinados grupos políticos, un espacio para hacer discursos. No, es un espacio para trabajar responsablemente y para alguna vez rendir cuentas de su trabajo. Creo que este es el llamado de atención que ha hecho la gente que votó en la forma en que votó. De modo que los grupos políticos deberían hacer un espacio de reflexión, una especie de ejercicios espirituales y decir, a ver, ¿en qué estamos como grupos políticos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho por el país? ¿Hemos trabajado por el país o hemos trabajado por nuestros proyectos concretos y de aspiraciones personales o de grupo? Entonces, creo que es el momento en que aquella reflexión se haga. Claro que probablemente habrá gente que diga estoy pidiendo peras al olmo. A veces hay que partir de peras al olmo para poder llegar a algo específico y no quedarnos simplemente en la política, en la política y en la política. Porque, Miguel, lo que sucede aquí es que la política se ha transformado en el fin de la vida de las personas y eso no está bien. En el momento en que la sociedad se politiza como se ha politizado, vamos por mal camino. Vamos por el camino de la potencial pérdida de libertades. Porque el poder, todo poder, siempre es adversario o un personaje receloso de las libertades. Entonces, ¿por qué no hacemos una especie de pausa? Pensemos que es el país el que está de por medio, que somos cada uno de nosotros los que estamos de por medio, que son nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, que es nuestra economía, que son nuestros intereses, que son nuestras ilusiones las que están de por medio. Y no están de por medio solamente las ilusiones o los propósitos o los planes de los políticos. Es que aquí es necesario hacer un llamado de atención. La política no es para ejercer el poder solamente.
la política es hecha para servir y para rendir cuentas de lo que se hace con la política. Aquí estamos absolutamente a la inversa. Hay una especie de inversión de este tipo de cosas. La política es para la política, para los intereses y para los planes de los determinados grupos que aspiran a ejercer el poder. Pero no rinden cuentas, no trabajan por el país. Entonces, creo que el primer punto que le quería señalar, Miguel, es que hay que hacer un punto de reflexión, más allá del análisis puntual de cuáles han sido los resultados de las elecciones, que ciertamente arrojan una serie de planteamientos y sobre todo de interrogantes y de desafíos al gobierno, a los grupos de oposición, a los ganadores, a los perdedores, pero sobre todo, y eso es lo que más me interesa, Miguel, a la sociedad civil. La sociedad civil debe dejar de ser simplemente un consumidor, un espectador del espectáculo político, de esta especie de gran show en el que se ha convertido la democracia. Y tiene que empezar realmente a ser un actor, y un actor desde la trinchera de cada cual, desde el trabajo de cada cual, desde el interés de cada cual, que creo que fue una especie de pequeño síntoma lo que ocurrió el 13 de abril. De modo que reflexiones hay muchas, pero creo que las concretas son decir, a ver, ¿qué es lo que está de por medio? El interés del señor Correa, que aspira siempre como eterno ausente a regresar al Ecuador, o está el interés del país, está el interés de las élites, o está el interés de los grupos que necesitan atención, y más que atención, Miguel, necesitan oportunidades. No les regalemos a la gente nada, entreguémosle simplemente oportunidades, son primero de paz y segundo de trabajo. Eso es lo que el país necesita, no necesita más. No necesitamos tanto discurso. Yo diría inclusive, Miguel, más allá de los análisis que razonablemente tienen que hacerse después de este evento, que tiene características muy interesantes, yo creo que deben cesar también ya la reiteración de los análisis, la saturación informativa, la inducción de la conducta de la gente a través de las redes sociales. Parecería que esto no termina nunca. Yo decía que, concluido el evento electoral, habría sido necesario que exista un poquito de tranquilidad para pensar, no. Estamos hiperinformados y yo diría en buena medida mal informados. Estamos saturados de información, saturados de noticias falsas, saturados de noticias ciertas y saturados de opiniones. A ver, hay que hacer, yo diría, una reflexión profunda, una reflexión que nos conduzca a consecuencias en la vida de cada uno y sobre todo en cambiar la perspectiva de cómo le vemos al país, Miguel. El país es un espacio para hacer un ejercicio político, para ensayar posturas ideológicas de un lado o del otro lado, o simplemente yo lo que llamo el país es un sitio de encuentro, un sitio de posibilidades, es el hogar de cada cual. ¿Qué es el país? Me parece que por ahí tiene que comenzar una profunda reflexión después de los resultados electorales, que ciertamente han cambiado el panorama político de una manera muy importante, muy importante. Yo diría que, por lo pronto, lo que ha ocurrido es que esta tremenda tensión que provocaba el populismo o caudillismo de Correa sobre la conducta de los ciudadanos, de alguna manera, yo no diría que ha desaparecido, pero se ha alejado, se ha distanciado. Ese distanciamiento de la presión constante de Correa sobre la conciencia de mucha gente debe ser aprovechado para plantearse, para pensar. ¿Es conveniente seguir en este sistema político donde se personaliza la autoridad, donde se concentra la autoridad en una persona que además no está aquí, en un ausente que está prófugo?
o es necesario que buscamos nuevos liderazgos, nuevas opciones, nuevas posiciones y que pensemos serenamente en medidas concretas. Ejemplo, ¿qué hacer con la Constitución del 2008? Simplemente hay que echarle cabeza a esto. Y este no es solamente el tema de analistas o de comunicadores o de abogados, es un tema de toda la comunidad. Porque, Miguel, aquí ocurre algo singular que caracteriza a nuestra democracia. La Constitución del año 2008 se aprobó sin el conocimiento de las personas. Pregunto, ¿cuántas personas leyeron el proyecto de Constitución que se aprobó en aquel septiembre del año 2008? ¿El 1%? ¿El 0,01%? ¿Cuánta gente realmente votó a conciencia conociendo el texto constitucional? No solamente a través del debate interesado o no interesado, no solamente a través de las apreciaciones de un jurista, abogado, empresario, sino con conocimiento directo. Estas son mis conclusiones sobre los puntos esenciales de la Constitución. Eso no se hizo. Esa pedagogía cívica en el Ecuador no existe, Miguel. Simplemente nos venden la idea, trabajan sobre la idea, distorsionan la idea, saturan de consideraciones una determinada posición sobre esa idea y nos llaman a votar. Eso es lo que se hizo con el Ecuador. Y he preguntado en muchos foros desde hace mucho tiempo, ¿ustedes leyeron el proyecto de Constitución? ¿Cuántos leyeron? ¿Y cuántos votaron? Y en la Constitución están muchos de los graves problemas que estamos viviendo acá. Temas conceptuales que parecería que son irrelevantes, Miguel. Claro, partiendo de lo que usted siempre nos ha ilustrado, una Constitución de derechos y no de derecho. ¿Qué hacer con esta Constitución cuando se ha hablado, y hay un compromiso del presidente reelecto, Daniel Noboa, de ir a una asamblea constituyente? ¿Cuánto va a arreglar esto? A ver, Miguel, yo creo que primero hay que hacer un mínimo inventario de los grandes problemas conceptuales, ideológicos que tiene la Constitución del 2008, que yo diría son aproximadamente unos 10 o 15, no son más, ¿no? Además, aparte de los temas de carácter hasta semántico que tiene la Constitución. Lo segundo que hay que hacer es hacer un examen detenido, objetivo, de los candados que tiene el artículo 444 de la Constitución y ver qué es posible y qué no es posible técnica y políticamente, ¿sí? Y sobre todo considerando las opciones electorales y la volubilidad, la variabilidad del electorado ecuatoriano. Y proponer la mejor vía, la vía más segura para poder hacer los cambios que se impongan. Pero ya le digo, son 10 o 15 temas esenciales. Uno, el que usted ha mencionado, y que yo mencioné allá en unos debates que se hicieron sobre el proyecto de Constitución en el año 2007. Esto ya era tema advertido, ¿no es cierto? Aquello de una manera sesgada, por decirlo menos, se sustituye el concepto de Estado de Derecho, es decir, Estado sometido a las reglas. Todo el mundo está sometido a reglas. Aquí no hay excepción respecto de la obligación jurídica de cumplir con la ley. Ese es el Estado de Derecho. Y meternos este concepto del Estado de Derechos y Justicia. Pero fíjese, Miguel, en dónde está el tema esencial. Los derechos a los que alude la Constitución como característica y como yo diría como tema de titularidad del Estado son nuestros derechos, curiosamente, ¿no? Entonces quiere decir que el Estado de alguna manera por esa vía se apropia de nuestros derechos y después nos asigna aquellos cupos de derechos que
al gobernante le interese. Ahí hay un tema de fondo que obviamente no es este el momento de analizar, pero creo que hay que comenzar por allí. ¿Por qué suprimieron el concepto de Estado de Derecho? Porque les incomoda la ley, Miguel. Porque a renglón seguido viene la teoría de las políticas sociales, de las políticas públicas, que también está en la Constitución. ¿Y qué dicen los teóricos de la Constitución del año 2008? Estos teóricos dicen que lo que prevalece en este Estado de derechos y justicia, Estado constitucional de derechos y justicia, etcétera, etcétera, lo que prevalece no es la ley, sino las políticas públicas. ¿Las políticas públicas de quién dependen? Del presidente de la República. Entonces, aquí no rige la ley, sino las políticas públicas. Y de las políticas públicas nacen los mandatos de la ley. De manera que se ha hecho una inversión acá. Yo como gobernante mando, dispongo, establezco una política que puede ser buena o mala, ese no es el punto de discusión, ¿no? Pero de esa decisión mía, de ese ejercicio de poder, de esa determinación que yo haga, nace la posibilidad de dictar una ley. Cuando es al revés, yo tengo que discutir una iniciativa, proponer una iniciativa, dictar la ley, y de la ley nace la obediencia. Acá es al revés. Es un tema que yo invito a analizar porque nunca se ha analizado. Se ha venido advirtiendo, al menos yo, desde el año 2007. Ahí está uno de los secretos de la Constitución del 2008. Ahí está uno de los secretos del hiperpresidencialismo, ¿no? Que le da tanto poder al Ejecutivo. Por eso es que el señor Correa, un momento determinado, convencido estaba, dijo que él era el jefe de todos los poderes del Estado, porque la Constitución le da esa posibilidad, pues. La Constitución le da esa posibilidad. Entonces, temas de esta índole y de este calibre, a pesar de que puedan parecer teóricos o académicos, deberían inventariarse para ver por dónde se ataca esta Constitución. Y sin establecer preconceptos, es decir, vamos a cambiar toda la Constitución. A ver, ¿es posible cambiar toda la Constitución? Si es posible, vamos al cambio de toda la Constitución. Pero si frente a eso no es factible hacerlo, hay que proponer medidas alternativas que sí podrían hacerse y sobre todo, Miguel, discutirse. Pero discutirse bajo una perspectiva distinta, bajo una perspectiva de interés del país, no de interés del partido político X, Y o Z, no bajo la perspectiva de una persona que quiere llegar al poder, no, bajo la perspectiva de los individuos de la sociedad civil llamados ciudadanos que no quieren tener jefes, que ellos quieren ser los jefes. El Ecuador está de alguna manera envenenado por las jefaturas, porque todo el mundo quiere ser jefe. Jefe de la bancada, jefe del gobierno, jefe ausente, jefe presente, es el mundo, estamos llenos de jefes. Yo creo que este no es el momento de las jefaturas, este es el momento de la verdadera ciudadanía, que es cosa distinta. La ciudadanía gobierna, no solamente cuando los asambleístas nos hacen el favor de ejercer sus funciones y dejar de obstruir. La ciudadanía gobierna cuando tiene iniciativa, cuando tiene compromiso, cuando sale a votar, como salieron a votar inclusive personas de la tercera edad, pero sobre todo cuando tiene o no ha perdido la perspicacia para darse cuenta de cuáles son realmente los contenidos y las intenciones de los políticos. ¿Cuáles son los contenidos y las intenciones de los proyectos que se discuten en la Asamblea, que deben ser con un debate mucho más abierto? Y deben dejar de ser las leyes unos temas, unos paquetes encriptados que poca gente conoce. Es decir, tenemos que aterrizar la legalidad, no solamente en el concepto, sino también en la práctica. Porque el problema, Miguel, es que el Ecuador es un país en el cual prácticamente ha caducado la legalidad. Primero por este concepto de las políticas públicas,
por las cuales quien gobierna aquí es el presidente de la República dictando su voluntad política y aplicando o no aplicando las leyes. Y segundo, por el deterioro del concepto de legalidad, no solamente por el tardío o inapropiado ejercicio de las judicaturas, con las excepciones de rigor, sino también porque la gente es proclive a buscar la letra colorada de la ley. Hay que decirlo, muchos programas políticos son un reflejo de la sociedad donde apuesta a veces a la viveza criolla. ¿Cómo haremos para soslayar la ley? Para no cumplir las normas, para buscar la forma de no pagar impuestos. Todo ese tipo de temas tienen que plantearse la sociedad civil, porque la sociedad civil tampoco es tan inocente como parece, Miguel. La sociedad civil en buena medida es responsable de lo que pasa. Las conductas políticas no son sino un reflejo de las conductas sociales, de los prejuicios, de las cargas ideológicas y sobre todo de la cultura. No en el sentido de cultura de lectores ni de artistas, sino la cultura en el sentido del conjunto de valores que determinan la vida de una sociedad. En ese sentido, Miguel, yo creo que es el momento de plantearse, ¿somos realmente demócratas? Un valor. ¿Somos realmente tolerantes? Otro valor. ¿Somos realmente responsables? Y así por el estilo. La sociedad civil tiene que también hacer un examen de conciencia y decir, a ver, ¿en dónde estamos? Porque parecería que todo se agota en la política, que es un punto que también tengo yo y le quisiera mencionar. El Ecuador es de esos países en los que todo es político. Noticiero político. Opinión política. ¿No es cierto? Eventos políticos. Los políticos en la radio, en la prensa, en la televisión, en todo el mundo, opinando, hablando a la hora que sea. La gente de la sociedad civil hablando de los políticos. ¿Cuándo nos damos espacio para la cantidad inmensa de cosas valiosas que también es la sociedad, Miguel? La saturación política, la saturación de información política que tenemos ahora es un pésimo síntoma. Eso conduce a la esclavitud. Y el Ecuador ya ha vivido un poco de eso. Si estamos viviendo ya 15 años de política, ¿de qué más se habla, Miguel? Y usted decía, y con razón, estamos saturados. Si estamos saturados, es el momento de hacer una pausa, no ignorar lo que sucede, no se trata de eso, pero sí pensar un poco más allá de ese estrechísimo margen que nos marcan los intereses de la política, o sea, los políticos. A los políticos no les interesa discutir sino los temas políticos. Allí está el filón que buscan. Entonces, creo que hay que ampliar un poco el pensamiento, ser muy crítico con la sociedad civil, ser muy crítico con la clase política, porque la clase política está viva, no porque ha sido derrotado por tercera vez el populismo en el Ecuador, está definitivamente enterrado, no porque lamentablemente esta índole populista está trabajando desde los días de la independencia del Ecuador. Caudillistas, populistas, militaristas, poco democráticos, políticos que manipulan. Esa ha sido la historia, hay que poner las cosas como son, salvo aquellos héroes que supieron plantarse para decir este país es independiente, y salvo algunos otros. Pero el resto, Miguel, es dramático. Claro. Doctor Fabián Corral, usted ha reiterado su invocación para vivir sin odio, un país que viva con esperanza. Lastimosamente se sembró el odio y la polarización. Hoy se vive de las mentiras, pero a diario circulan las fake news, las mentiras, y una parte de la población vive de eso, replica eso, vive obnubilada en eso. ¿Cómo superar esto? Realmente es una pregunta que tiene no sé si tengo una respuesta, Miguel.
Y es un fenómeno universal. Es lo que estamos viviendo. Algún pensador importante que se ocupa de estos temas llamaba, no estamos viviendo en democracia en el mundo, no solamente acá, estamos viviendo en lo que él llama la infocracia, es decir, el poder de la información distorsionada. Esa es la verdad. Estamos viviendo anclados en la posverdad. Y lo que ha ocurrido, que es algo bien grave para la democracia, es que la opinión pública, es decir, la opinión que predomina en una determinada comunidad, no solamente la opinión que está en la radio, en la prensa, en la televisión o en las redes sociales, sino la opinión con la cual nos comunicamos los seres humanos comunes y corrientes, opinión pública. Esa opinión pública antes estaba más o menos organizada, ya sea porque existía un sistema de medios más estructurado, porque había menos noticias falsas, porque la sociedad estaba menos comunicada, por lo que quiera que sea, pero había una opinión pública más o menos estructurada. Esa opinión pública, Miguel, es la base sustancial de la democracia. Sobre eso funciona la democracia, sobre la opinión pública. El momento en que se produce una eclosión de la opinión pública, se fracciona infinitamente la opinión pública, lo que ocurre es que esa opinión desaparece y se convierte en la opinión de cada cual. Y esto es lo que ocurre en las redes sociales. No hay opinión pública, es la opinión de cada uno. Cuando se confluyen esas opiniones individuales para formar una determinada pauta, un determinado horizonte, una dirección que puede más o menos interpretarse incluso políticamente, nunca. Entonces estamos viviendo en un fraccionamiento infinito de las opiniones. Yo con esto no quisiera que deje la impresión de que estoy negándole a la gente el derecho a opinar, pero hay que opinar con sensatez, con oportunidad y con responsabilidad. Y eso yo no veo que necesariamente ocurre. Entonces, si no tenemos la base fundamental de la democracia, que no solamente es la soberanía popular, sino que es la opinión pública. La soberanía popular de alguna manera se traduce en opinión pública. En opinión pública que puede no necesariamente ser coincidente, puede ser discrepante, ¿no es cierto? Puede ser una opinión conservadora, liberal, socialista, pero esa opinión, yo diría que está estructurada en torno a determinadas ideas. En cambio, con este fenómeno, lo que ocurre es que ya no hay opinión pública basada en ideas, sino en pasiones, en primeras reacciones, en la necesidad, yo diría a veces hasta enfermiza, de enviar mensajes, de decir, yo opino, yo digo. No, yo creo que hay que pautarse, porque por ese camino lo que vamos a tener es un país hiperfraccionado, más de lo que ya tenemos. Muy fraccionado el país, que se ha consolidado de alguna manera en dos tendencias políticas ahora con las elecciones. Pero normalmente lo que está ocurriendo es esta enorme dispersión en esta hiperinformación, que además tiene una particularidad, Miguel. Es que hay tanta información y la información es tan veloz que ya no nos permite pensar. Usted recibe 2, 3, 5, 6, 8, 10 noticias en cuestión de minutos. ¿En qué momento usted pauta esos temas, analiza esos temas y establece conclusiones propias? Y por otro lado, lo que ocurre con este fenómeno de las redes sociales y de la gran presencia de las grandes corporaciones que manejan en este asunto es que vamos perdiendo poco a poco la conciencia propia y nos venden una conciencia. Nos están vendiendo una conciencia con el propósito de vendernos productos o de vendernos ideas, ¿no es cierto? Todo esto disfrazado obviamente de tecnología. Yo no me niego a la tecnología, pero la tecnología simplemente es una herramienta más que le debe servir a la gente y no al revés. Lo que está ocurriendo, y en esto hay
muchos estudios en todo el mundo, es al revés, que ya no es una herramienta, que la herramienta somos nosotros, los individuos somos la herramienta de estos poderes anónimos inmensos que están de alguna manera determinando la formación del pensamiento, la toma de decisiones y obviamente la forma de vida de las personas. En definitiva, doctor Fabián Corral, y en resumen, lo que usted invocaba la semana anterior, ¿cómo lograr una tierra donde se pueda soñar, extender la mano, encontrar la mano abierta y una sonrisa al frente y no el puño cerrado, la diatriba, el insulto, la deslegitimación? A ver, Miguel, yo creo que el resultado de las elecciones nos da, para mí, nos da la ocasión de pensar. No solamente en las opciones políticas, que son muy importantes, que se le abren al país felizmente en forma positiva, no solamente en eso, pero sí pensar por qué la gente votó así. Yo diría, ¿a qué estará aspirando la gente? Es lo que yo trato de decir y puse en esa nota que usted ha tenido la gentileza de mencionar. ¿Por qué está la gente? ¿Por qué vota la gente? Yo presumo que la gente lo que quiere es tener un país en paz, un país con oportunidades no solamente económicas, que son muy importantes, oportunidades de vivir tranquilamente, oportunidades de poder salir de su casa sin que le asalten, ¿no? Oportunidades de que el hijo pueda ir a la escuela sin la angustia de si no sabemos si va a volver o no. Oportunidades de que el chico no esté expuesto al consumo de drogas. Oportunidades de que podamos tener un pequeño patrimonio sin riesgo de que nos arrebaten. Oportunidades de crear cultura, conciencia, de leer, de pensar, de escribir. Todo ese mundo de oportunidades es lo más valioso. Y la política está obligada a crear las condiciones necesarias para que esas oportunidades sean posibles. Porque, Miguel, la libertad no es gratis. La libertad supone esfuerzos. La libertad supone una vigilancia permanente. La libertad supone que además la gente pueda ser libre. Una gente sin oportunidades, Miguel. Una gente coaccionada, asustada. Una gente amenazada por las vacunas o por otro tipo de mecanismos delincuenciales. Pregunto yo, ¿es libre? No es libre. Yo les planteo, ¿podemos ser libres en condiciones de tanta precariedad, de tanto temor, de tanta falta de oportunidades, de tanta falta de trabajo? No. La tarea, Miguel, no es decir, viva la libertad. La tarea es construir las condiciones sociales, políticas y económicas que hagan posible que yo pueda elegir por mis propias decisiones. Eso es la libertad. La libertad no es de simplemente yo puedo establecer un negocio. La libertad es saber si los clientes que pasan delante de la vitrina pueden comprar y no solo ver. Ese es el ejemplo que yo pongo. Entonces, son tareas enormes que deberían discutirse. Lamentablemente, como usted señala, Miguel, y manifiesta su preocupación, este nuevo sistema que tenemos, esta, llamémosle, opinión pública dispersa, irresponsable y sobre todo anónima, ¿no es cierto?, no nos permite pensar. Y el Ecuador en este momento debería hacerse el gran esfuerzo de pensar, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha tomado una decisión? ¿Por qué el señor Noboa triunfa con 11 puntos sobre la otra candidata? ¿Cuáles son las razones? Hay muchas. ¿Por qué los indígenas votan como votan? Es un tema de enorme interés, Miguel. ¿En qué quedó la dirigencia indígena? ¿Por qué en determinadas provincias gana el uno o el otro? Porque esto es una especie de mapeo que debe convocarnos a una reflexión, no solamente para ver los temas políticos, sino qué le está pasando al país social, al país de verdad. Porque vea, Miguel, el país político es una especie de carátula,
Es una especie de máscara nada más. Detrás está el país de veras, el país de las necesidades, el país de los temores, el país de las ilusiones, el país de la historia. Ese es el país al que tenemos que ir. Lamentablemente, este manejo tan, yo diría, irresponsable de la política ha convertido al país en una cosa política devaluada. El país no es eso. Yo no me reconozco ni en los legisladores, asambleístas o como se llamen, ni las gentes que ejercen el poder. Yo me reconozco en el trabajo, en la familia, en la academia, en las libertades que podemos tener. Ese es el punto, Miguel. Una reflexión hacia allá, más allá de los análisis coyunturales, porque son coyunturales finalmente, el tema de los resultados electorales. Un análisis un poquito más lejos de la superficie. Y obviamente en esto, como usted conoce, los que de alguna manera tienen un papel protagónico son los medios de comunicación. O sea, Miguel, y esto es una crítica, política. ¿Pero qué política? De tercer o cuarto nivel, porque eso es lo que yo veo. Política de cuarto nivel, discusiones de quinto nivel. Y los grandes temas políticos que sí hay, los grandes temas políticos no aparecen jamás. Porque aquí es más importante lo que dijo la ex legisladora Juanita o el señor de Bélgica o no sé qué, ya, o nos olvidemos de eso. Pensemos en el país, dejémonos de esta especie de enmascaramiento al que hemos llegado, porque la verdad es esa. Esta democracia mal entendida nos ha enmascarado y nos está negando. Ahora, con esta oportunidad de los resultados de las elecciones, creo que hay que replantearse, porque sí, aquí hay un tema importante. La sociedad puede decidir sus destinos, sí. Decidió cambiar el destino que ya nos había marcado el populismo, porque el populismo nos viene diciendo, por aquí ustedes tienen que andar. Aquí hay una especie del bedel de la escuela, ¿no es cierto? El que se sale del rango simplemente se le castiga. No, la gente dijo, no, señor, yo me voy por acá. Y esa lección tienen que aprender los políticos, todos los políticos, porque la ciudadanía no es una masa de obedientes, es una masa, no masa, sino un conjunto de gente deliberante, que ejerce su libertad como ejerció su libertad y que envía mensajes explícitos e implícitos que deben ser atendidos, a menos que nos neguemos a ello y sigamos fomentando una política que no es necesariamente la democrática en el sentido razonable del término. Esa es un poco la visión sobre la cual debería trabajarse, Miguel. Al doctor Fabián Corral Burbano de Lara, jurista, académico, escritor, columnista, muchas gracias por estas reflexiones y asumimos este momento también para la autocrítica, replantearnos todos los sectores, incluida la comunicación, en primera línea la comunicación, de lo que hacemos por el país. Doctor Fabián Corral, muy amable. Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad. Y gracias a las personas que escuchan. Muchas gracias. 8 de la mañana con 1 minuto en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa, una cadena. Pausa y luego diálogo previsto con el internacionalista catedrático y decano en la Universidad de Hemisferios, doctor Esteban Santos, y la imagen internacional del Ecuador luego del triunfo del presidente Daniel Noboa. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El bloque de seguridad no se detiene. Con la ejecución de varios operativos en todo el país, seguimos atacando